Hola, bienvenidos a 217, soy Alex Carande y estoy aquí muy bien acompañado con José Manuel Pérez. ¿Qué tal estamos? ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo te va? Pues me va fenomenal porque estamos aquí para analizar lo que es la off-season, la temporada muerta que decís vosotros de los Yankees, pero con los numeritos, porque hay determinadas decisiones que han tomado desde la gerencia de los neoyorquinos que no se pueden entender un poco sin analizar lo que es el marco del convenio colectivo y los porqués que hay detrás de muchas de las decisiones que se han tomado. Entonces, vamos a ello, José Manuel. Claro, no, un gusto, Alex, un gusto estar por acá. Partamos de la base de cuál era el objetivo de los Yankees durante todo el offseason. Y creo que quedó bien evidente por declaraciones de Cashman, por los medios de comunicación de Nueva York, el New York Times, George Sherman, este tipo de periodistas, que uno de los objetivos, el objetivo número uno, primordial, no era firmar a un top free agent. El tema era bajar del CBT o como lo llaman, mal llamado Luxury Tax. Es importante para los Yankees y para todos los equipos no incurrir en varias veces consecutivas por este CBT. O sea, cada año que tú vas pasando el CBT o incurriendo en la multa, esa multa se va incrementando, ¿ok? Entonces no es lo mismo, si dos equipos tienen la misma nómina, la multa no va a ser igual si uno ha incurrido 4 veces seguidas y otro es la primera vez que incurre. ¿Okay? Entonces tú allí vas a tener diferentes patrones y diferentes maneras de trabajar la parte gerencial. Por ejemplo, si un equipo como los Yankees, que es su tercer año, incurren por tercera vez, su primer monto va a ser sobre el 50%. El excedente de ese 210 millones de nómina, que es el tope del CBT, ese excedente le va a cargar el 50%. En cambio, los Dodgers, que no pasaron el CBT el año pasado, ese excedente apenas se va a cargar sobre un 20%. Es decir, si los Yankees pasaron 10 millones de dólares sobre el CBT, solamente va a ser 5 millones. Para los Dodgers, lo mismo 10 millones va a equivaler a 2. Entonces, al final, esa es la forma en que los equipos hacen el ajuste o modifican o trabajan para evitar entrar a esa multa, ¿no? Es que en 2020 hay que recordar que los Yankees hicieron una apuesta muy decidida en términos de payroll. Claramente eran el equipo que más habían invertido en la nómina de jugadores. Como has dicho, ya era la tercera vez, en este caso sería la tercera vez que incurrirían en la penalidad. Ahí hay como niveles que te van, digámoslo así, castigando. No sé si sería la palabra adecuada, pero por lo menos incurres en una multa cada vez más elevada y es algo que realmente los equipos tratan de evitar porque al final es una penalidad que no solo se refleja eso, sino también tiene sus repercusiones en el draft y en el dinero que también se destina a firmas internacionales. Internacionales, correcto. Y por ejemplo, veamos el caso, volvamos a hacer la comparación Yankees y Dodgers, que son los equipos ahora mismo con las mayores nóminas, ¿no? Bueno, sí, creo que es Yankees y primero Dodgers y luego vienen los Yankees. Si no me equivoco, Boston está segundo, pero Boston obviamente no tiene intenciones de pasar al CBT. Pero si hacemos la comparación entre los dos, los Dodgers tienen una nómina ahora mismo de 257 millones de dólares. Por toda la forma en que se calcula el CBT, la multa de ellos ahora mismo sería de 15 millones de dólares. ¿Ok? Ahora partamos de la base de que los Yankees tengan la misma nómina que los Dodgers. Digo, bueno, no, yo ahora quiero no sé, a Lindor y a este y a este. O sea, quiero armar un equipo lo suficientemente competitivo o elevar bastante la nómina hasta el punto de llegar a los Dodgers. La multa de los Yankees sería de casi 30 millones, el doble de lo que es la multa de los Dodgers de Los Ángeles. Es más, para que los Yankees tengan la misma multa que los Dodgers, tendrían que tener una nómina de 235 millones de dólares. Eso es, perdón, 239. Eso sería un 8% por debajo de lo que es la nómina de los Dodgers en este momento. Entonces, para que te des un poco cuenta de cómo se penaliza de forma diferente a cada equipo dependiendo de las veces en que va incurriendo en la infracción.
¿Okay? Pero eso tiene otras consecuencias, Alex, otras que van más allá de la multa, otras implicaciones. Hay un punto que creo que hemos discutido que se llama el Market Disqualification Refund, ¿ok? Eso es un valor, o sea, por ejemplo, los equipos que dentro del Revenue Sharing Plan reciben ingresos de los equipos de mercado grande, hay algunos equipos que son descalificados de recibir. Vamos a contextualizar un poco, por ejemplo, es la parte por la que un equipo como Tampa, que es de mercado pequeño, pues recibe una compensación de los equipos de mercado más grande que les permite, digámoslo así, o que es una idea de la liga, del contexto que se está intentando crear para compensarles por el hecho de estar en un mercado que tiene menos capacidad de generar revenue. Correcto. Y los Yankees son los número uno entregando dinero. O sea, los Yankees, por la cantidad de ingresos que ellos generan año a año, entregan la mayor porción de todo lo que es el pote del Revenue Sharing Plan. Digamos, en 2019, según cálculos que yo realicé tomando cifras de Forbes, los Yankees entregaron casi $170 millones en Revenue Sharing Plan. Y un equipo como los Rays recibe entre 40 y 50 millones de Revenue Sharing Plan. Entonces, hay otros conjuntos, otras organizaciones que por su estructura económica están teniendo problemas para generar ingresos, pero esos equipos están en mercado grande, ¿ok? Ahí me quiero detener. El caso es los Atléticos de Oakland. Los Atléticos de Oakland son un equipo de mercado grande. Por su market score, ellos deberían estar descalificados de recibir cualquier dinero que venga del Revenue Sharing Plan. O sea, los Yankees no le pueden dar nada a los Atléticos de Oakland, para decirlo de forma más simple. Pero ese dinero igual se está calculando, ¿ok? Y todo ese excedente que dejó de recibir Oakland vuelve otra vez a los Yankees de Nueva York, vuelve otra vez a los Medias Rojas de Boston, vuelve otra vez a los Dodgers, ¿ok? Este año los Atléticos de Oakland posiblemente estén dejando de recibir $40 millones. Eso, si hacemos la equivalencia, o sea, es una explicación un poco más compleja, pero si hacemos la equivalencia, al final le quedan unos, podrían ser 10 millones, 12 millones para los Yankees en cuanto a reembolso de ese dinero que pagaron, ¿no? Del Revenue Sharing Plan. Pero ¿qué pasa? Como llegaron ya al tercer año de descalificación de CBT, ellos tienen que renunciar al 50% de eso. Entonces, otra implicación más, un poco más compleja de explicar, pero ahí tú ves cómo el CBT no es simplemente la multa económica. Yo creo que la multa económica es lo más, creo que es lo que menos fuerza, menos implicaciones tiene sobre el CBT. Vienen otras cosas más importantes, como bien lo mencionaste. ¿Okay? Viene la agencia libre. ¿Okay? Cuando tengas, si tú sobrepasas el CBT, lo que le pasó con Gary Cole. Ellos pasaron el CBT en 2019, ¿cierto? Cuando firma Gary Cole, pierden el pick 2 y el pick 5 del draft 2021, más $1 millón en firmas internacionales. Que no es que lo pierden, no es que tienen que pagar una multa, sino que no pueden invertir $1 millón. Eso sí que es significativo y explico por qué. Porque al final todas las organizaciones tienen que buscar mantener un pipeline de talento de cara a ser sostenibles a medio y largo plazo. Lo mismo que le ha pasado a Houston Astros, al final drafteando, se entiende que las primeras rondas, al final es muy difícil conseguir talento por debajo de las 5 primeras rondas. En los drafts es muy complicado, entonces tú perder 2 de esas 5 rondas es muy lesivo para un equipo. Luego, los Yankees siempre han sido tradicionalmente un equipo que invierte muy fuerte en el mercado de agentes libres internacionales. Entonces, te está limitando mucho la capacidad de tener talento cuando tú ya tradicionalmente eres un equipo competitivo que eliges bastante abajo en el draft. Entonces, sí que es verdad que en términos de que tu farm system, digámoslo así, se vaya renovando y tener buenas opciones, pues realmente es un problema para la organización. Correcto, y es algo, y mencionaste los Astros de Houston. Los Astros de Houston, recuérdate que estaban en la penalización del escándalo de las señas, habían perdido el 1 y el 2, y si firmaban un agente libre de oferta calificada, llámese JT Realmuto, que era un pelotero que ellos le llamaban la atención,
Iban a perder el primero, el 2, el 4 y el 5. O sea, imagínate, de las 5 primeras escogencias, 4 le iban a perder, más la multa económica y todas las consecuencias que vienen después. Y un último punto de los que puedo recabar es el tema de que imagínate que ellos tengan la misma nómina que los Dodgers y sea de 250 y pico de millones. Su primer pick de 2022 va a ser retrasado 10 posiciones más atrás. Ya viene otro punto importante por lo cual los Yankees están limitando este uso del CBT. O sea, sé que la gente cree que es un tope salarial. Esto no es un tope salarial. Realmente los equipos pueden superarlo cuantas veces deseen, cuantas veces quieren, pero las penalizaciones y las multas que vienen que acarrean son complejas y los equipos lo sienten, ¿no? Por eso no lo quieren hacer, por eso no quieren sobrepasarlas. Bueno, esta parte ha sido el por qué, digamos así, los Yankees han hecho los movimientos que vamos a analizar ahora en esta off-season, en esta temporada muerta. Y la primera opción, que podría ser un poco discutible y que hay que ver que seguramente mucha gente crea que es un lujo, porque los Yankees ejercen la opción de Zach Britton para que él continúe en la organización cuando su rol es de setup. Y es un movimiento controvertido que probablemente es de los que menos le ha ayudado a estar por debajo del CBT, pero yo creo que el que entiende el rol de Zach Britton en la organización, que es un líder en el clubhouse y uno de los jugadores para ellos más importante, una cosa que en los Yankees se valora mucho, que es el make-up, y lo que ellos creen la capacidad de competir este año, pues los Yankees no dudaron en ejercer la opción del contrato del zurdo setup. No, setup y puede ser cerrador. Fíjate, el año pasado Chapman estuvo lesionado y él asumió el rol de la forma más simple posible, naturalidad. No permitió jonrones en toda la temporada. Es un lanzador que permite el 75% de sus batazos son ground balls. Para un estadio como el Yankee Stadium sabemos lo valioso que es eso, ¿no? Sabemos lo valioso que un lanzador impida elevados. Y además lo mencionaste muy bien, una persona que tiene un liderazgo tremendo sobre el equipo. Lo que se dice, lo vimos ahora en las declaraciones de Germán, sobre Domingo Germán, lo que se dice, los jugadores, el resto de los compañeros van con él. O sea, él tiene su palabra es sumamente valorada en el equipo. Pero con el contrato de él ocurrió algo interesante. Era un contrato bien a lo Boras, bien creativo, porque él se acaban sus 2 años, 2019-2020, que era 13 millones cada uno, pero el tercer año era o el equipo ejercía la opción, y si ejercía la opción era la de este año más el año que viene, o no lo ejercía y el jugador puede hacer un buyout, ¿okay? El jugador podía salir de ese contrato y perdía los 13 millones y se declaraba agente libre. Entonces, de cualquier forma, él iba, digamos, él tenía la opción de mantenerse este año con los Yankees, pero el equipo no quiso arriesgar eso, o sea, no quiso que él fuera a la agencia libre y fue un movimiento controvertido porque vimos casos como el de Brad Hand, vimos casos como el propio Martín Pérez con los Red Sox, que tuvo una buena temporada y la opción era asequible y no la ejercieron. Vimos casos como César Hernández en los Indios también, que no ejercieron la opción de él, que era un pelotero que ganó guante de oro y lo hizo de buena manera. Entonces, fue un movimiento controvertido, pero creo que ellos confían muchísimo en lo que va a hacer Zach Britton esta temporada. Yo creo que es una confianza mutua porque lo hemos hablado alguna vez. En mi opinión, si tú te sales de ese contrato por ahorrarte 1 millón o 2 o lo que fuera, era un jugador que iba a tener mercado. Para mí, el primer equipo que hubiera ido por él hubieran sido los Dodgers, porque los Dodgers han ido buscando justo las piezas que ellos necesitaban para hacer el equipo mejor, y yo creo que le hubieran dado dinero de Black Training sin dudar un momento a Zach Britton. Y el de Tommy Kahnle, lo que le dieron a Tommy Kahnle y a él. Ellos lo sabían porque era un jugador ideal para los Dodgers por el rol que has dicho, porque en un momento dado te puede hacer, él te va a asumir cualquier rol e incluso el de cerrador con absoluta solvencia. Entonces yo creo que los Yankees ahí tomaron una decisión basada en la confianza mutua, que ellos saben lo que les da a Zach Britton y que no querían arriesgarse en ningún momento a que el jugador pudiera irse.
Segundo movimiento claro que hicieron los Yankees y que todo el mundo sabía que iban a hacer era la oferta calificada a Didi LeMahieu. El culebrón de Didi LeMahieu se ha resuelto en 2 puntos que me interesa aclarar. Uno, ha habido muchos jugadores en esta off-season que han acabado renovando por el mismo equipo en el que estaban, con la sensación de que no tenían ningún tipo de mercado cuando eran peloteros absolutamente premium, como podíamos ser el caso de Didi LeMahieu. Es un punto. Y 2, todos entendemos que Didi LeMahieu ha firmado un contrato con los Yankees muy por debajo de su valor de mercado, que ha sido absolutamente clave para permitir que todo el resto del puzzle que ha tenido que encajar Cashman y la gerencia de los Yankees les permita colocarse por debajo del umbral del CBT, que era el objetivo final que tuvo la gerencia de los neoyorquinos toda la offseason. Sí, y mantenerse competitivos. O sea, los Yankees siguen siendo competitivos, muy competitivos. O sea, es un equipo que está por debajo del CBT, pero se mantiene, en mi opinión, es el favorito a ganar la Liga Americana este año. Sí. Otra cosa es, ya sería, no sé si fracaso, pero sería sería una decepción para el equipo. A ver, la única cosa que les puede mover de ahí, y yo creo que ellos lo han valorado, es que han hecho una apuesta de mucho riesgo en términos de salud, porque han ido con jugadores como Kluber, como Taylor. Ellos quieren esperar a ver el nivel que va a dar Severino cuando recupere y tal, pero al punto que vamos, el contrato de Didi LeMahieu por parte de su agente, para mí es absolutamente muy difícil de justificar, porque da la sensación de que ha dejado muchísimo dinero en la mesa. Sí, ya eso lo habíamos discutido en otro programa, un descuento tremendo el que le hizo a los Yankees. No sabemos si realmente tuvo mercado o no tuvo mercado. Él dice que recibieron una oferta de Toronto por 4.78 millones. Me parece igual poco. Yo creo que era un pelotero de 5.80, 5.100, no de 4.75, es lo que estaban comentando. Pero yo creo que este off-season hubo muchas, digamos, algunas cosas un poco extrañas, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera para no herir susceptibilidades, pero que peloteros de cierto calibre no hayan recibido ofertas. Y si quieres veamos el video o el YouTube que hizo Rachel Luba con Trevor Bauer, que dice que ellos pasaron hasta enero. Finales de enero fue que recibieron la primera oferta de algún equipo, y eso yo creo que para un lanzador de las características de Trevor Bauer y lo que representa para la agencia libre me parece preocupante, ¿no? Y después vamos a las declaraciones de Kevin Mather cuando dice, bueno, yo voy a esperar. Nosotros, la MLB tomó la postura de esperar hasta el último momento para que los jugadores vinieran a nosotros con el sombrero en la mano y nos digan, mira, dame un contrato porque estoy pasando hambre, algo así, más palabras menos. Entonces hubo algo de eso allí, pero volviendo al tema de LeMahieu, 15 millones anuales de AAV, 6 por 90, es un negocio que para los Yankees es vital en todo este caso. Es para mí el movimiento más importante que tienen los Yankees durante este offseason, que le está permitiendo cumplir el objetivo, y ojalá para los fanáticos de los Yankees que nos estén viendo sepan valorar esto que hizo DJ LeMahieu de sacrificio para estar con el equipo y para que el equipo armara el mejor roster posible a costa de su propio salario, ¿no? Yo creo que eso es un punto bien importante que hay que tomar en cuenta. En ese vídeo hay una cosa importante y que yo sí que me resulta importante, que es que cuando un jugador de este nivel, por ejemplo, como Trevor Bauer, llega a la agencia libre, que creo que es un caso excepcional que un jugador que acaba de ganar el Cy Young llegue a la agencia libre, como le explica y tal. En cierto modo, tu defensa o tu caso en la agencia libre, lo que tú peleas, se parece un poco también a un caso de arbitraje, y en comparación se va a proyectar en el futuro también en el salario que van a percibir otros compañeros en circunstancias similares. Hay que ver que el contexto actual es el que es y tenerlo en cuenta, pero sí que es verdad que lo que nadie puede negar a Didi LeMahieu, que ha demostrado ser un verdadero yankee y que su
compromiso por permanecer en la organización. También hay que ver el feedback que dieron sus compañeros, que absolutamente ningún jugador de los Yankees contemplaba la posibilidad de que DJ LeMahieu no jugara en los Yankees. Y sí que es verdad que no se ha visto el sacrificio en lo económico de la organización, pero sí que es verdad que las primeras declaraciones tanto de Boone como de Cashman eran que el principal objetivo de la off-season era que DJ LeMahieu volviera y que probablemente ellos no se movieron en otras direcciones porque lo tenían muy claro y eran lo que quería que sucediera. Dicho lo cual, a mí sí que me llama la atención que los Yankees, dentro de este contexto de quiero estar por debajo del CBT, cuidaron con mucho mimo los procesos de arbitraje. Han querido que peloteros como Aaron Judge, como Gleyber Torres, yo creo que se sientan valorados, que el plan con esos jugadores a medio o largo plazo no sea especialmente difícil de llegar a acuerdos con ellos. Sí, de hecho yo estuve revisando esta mañana todos los contratos o todos los acuerdos que llegaron antes del arbitraje, ¿no? Evitaron el arbitraje con todos sus peloteros, incluso con Ben Heller lo evitaron, pero luego Ben Heller le dieron release en febrero, y a Jonathan Holder, bueno, Jonathan Holder no le dieron non-tender, pero el resto de peloteros, el contrato que les dieron para este año 2021 en arbitraje fue mayor a lo que se estaba proyectando en Trade Rumors, ¿ok? Entonces, el caso de Gleyber Torres es el más especial, porque Trade Rumors hizo 3 escalas diferentes, 3 modelos diferentes por la situación, ¿no? Fueron 60 juegos, otro con el 162 proyectados y otro para peloteros que estén llegando a primer año de arbitraje. Pero el caso de Gleyber Torres, él superó todas esas proyecciones que hizo Trade Rumors, él las superó. De hecho, lo más probable es que él ganara entre 2.700.000, 3 millones. Le van a pagar 4 millones. Igual con Aaron Judge, 10.175.000. En fin, hicieron un trabajo muy interesante porque es importante para las organizaciones evitar, es que eso es importante que la gente sepa, el que evita el arbitraje siempre es el equipo. El equipo es el que evita el arbitraje. El equipo no quiere llegar a ese punto porque eso representa un riesgo tremendo de cara a próximas negociaciones de contrato, cuando el jugador visita la agencia libre, el proceso de arbitraje es un proceso un poco que puede dejar secuelas, ¿okay? Cuando llegas a una audiencia de esas, se dice, cada parte dice lo que tiene que decir, pero sobre todo el equipo habla de las pocas bondades que tiene el jugador o alguna situación que ellos consideren que tiene que mejorar, pero no dicen de las palabras más bonitas que uno puede esperar, ¿no? O sea, hiere el ego de los jugadores. En cambio, el jugador no puede decir nada mal del equipo. Entonces, al final, suceden casos como el de Mookie Betts, que en mi opinión, una de las grandes razones por las cuales él no quiere renovar con los Red Sox es todo este proceso de arbitraje que ellos tuvieron hace un par de años, ¿no? ¿Okay? Hay otros eventos que también uno puede discutir, pero para mí el de Mookie Betts con Dombrowski y la decisión de los Red Sox fue uno de los casos más importantes ahí. Y eso, como dices tú, para los Yankees es extraño, porque si ellos querían mantenerse bajo el CBT, posiblemente una de las opciones era, bueno, vamos a discutir cada proceso de arbitraje, por lo menos 2 de los procesos más importantes, porque quiero, primero, estar por debajo, y segundo, recuerda que por lo menos para un jugador como Gleyber Torres, que está llegando a su primer año de arbitraje como Super 2, su primer salario en arbitraje es la base para los próximos años. ¿Okay? Si, por ejemplo, comienza con 2.500.000, el porcentaje de aumento el año que viene de un 50% significa que va a ganar 3.175.000 o 3.800.000. Al comenzar en 4 millones de base, ya el próximo aumento, que va a ser 50%, por ejemplo, sería un salario de 6 millones. Entonces, ahí tú vas viendo cómo esa base que tú haces en ese primer año es súper importante para el jugador y para los equipos. Bueno, pero ahí yo sí que creo que quiero acotar que es que la percepción que tienen los Yankees de esos jugadores es muy buena, porque guste más o guste menos, se tomará una decisión probablemente este año, pero los Yankees tienen confianza en que su campo corto es Gleyber Torres y sobre todo desde el punto de vista de la analítica han hecho una apuesta decidida por mantenerle ahí.
Ellos piensan que Aaron Judge sano es un pelotero de calibre MVP. Hay que ver si este año encima con la modificación que hacen de la pelota, que busca un poco limitar el número de home runs, todavía el impacto de un Aaron Judge sano puede ser muy superior al de otros jugadores, porque al final nadie se le olvide que las exit velocities, lo que podemos decir, la fuerza que tienen dos jugadores como Aaron Judge y Giancarlo Stanton, simplemente ellos estando sanos van a poner unos números de poder que otros jugadores en la liga no pueden alcanzar. Y luego ya vienen otra serie de movimientos que son ¿qué han hecho los Yankees en la agencia libre para mejorar el equipo? Como el contrato de Corey Kluber, otra serie de movimientos. Hay un movimiento que sí que es verdad que llama la atención y que demuestra que las organizaciones tienen información que nosotros no tenemos, que es los Yankees le pagan aproximadamente 10 millones a Corey Kluber en vez de seguir con Masahiro Tanaka, que era un jugador muy querido en la organización, muy querido por sus compañeros, pero probablemente ellos consideran que el best case escenario de Corey Kluber es superior al de Masahiro Tanaka. Sí, y aparte de Masahiro Tanaka, los rumores que uno pudo haber leído en la prensa es que la solicitud de él era entre 14 y 15 millones de dólares, ¿no? O sea, era una de las solicitudes que él hacía. Después llamó la atención de que se fuera a Japón por un salario mucho menos que eso, pero bueno, al final, como dices tú, algo sabía. Acuérdate que Corey Kluber trabaja con Cressey directamente, se conocen bien, él sabe el potencial que tiene Corey Kluber, y si él cree que está sano, pues yo creo que los 11 millones quizás valga la pena. No lo sabemos, hay que esperar su rendimiento durante la temporada, pero sí, es algo que la organización, estoy seguro que para tomar ese riesgo, analizaron bien esa inversión, ¿no? Pero luego hay otros movimientos interesantes. Bueno, está el de Jalen Mayhew, ya lo discutimos, pero están estos tres movimientos que quedaron allí, esos últimos tres que hicieron después del traspaso de Ottavino. Pero no sé si hay que poner dos puntos aquí sobre las sillas. Primero, ellos pasan por Jameson Taylor, que a mí me parece un movimiento muy interesante porque él ya está para jugar. Él viene de la rehabilitación de la Tommy John. Jameson Taylor, cuando ha estado sano, por potencial, siempre ha sido un jugador de mucho potencial. Luego él tiene una amistad muy, muy próxima con Gary Cole y es un jugador del que todo el mundo habla en términos de make-up, de preparación, de trabajo excepcionalmente. También hay que decir que los Yankees entregaron bastante valor porque tanto Miguel Yajure como Roansy Contreras, Michael Scott era un prospect de estos de nivel bajo pero con números muy buenos. Canaan Smith había sido el pelotero a nivel de bateador casi que había hecho mejor temporada en 2019 en Top Farm System. Pero es que los Yankees tenían un excedente de jugadores para proteger en lista de 40, en roster de 40, que de algún modo u otro tenían que hacer algún movimiento para, si querían mejorar el equipo, liberar espacio y al final es por lo que existe el draft de regla 5, porque las organizaciones que van a evitar que las organizaciones acumulen excesivo talento en su roster. Entonces, el traspaso de Ottavino, yo desde el punto de vista de los Yankees me pareció estupendo porque era un jugador que los Yankees estaban utilizando los 2 últimos años en situaciones de ninguna presión en partido. ¿Cómo se justifica ese movimiento? Sí, bueno, Ottavino estaba proyectado a recibir $9 millones este año. ¿Okay? Ya el año pasado los Yankees le quitaron la pelota en situaciones de alto apalancamiento, o sea, de high leverage. Lo dejaban para situaciones de leverage medio o leverage bajo. Y en las situaciones de alto leverage fue cuando fue más castigado, ¿no? O sea, de hecho, las 3-4 ocasiones que salió es la que inflan su efectividad. Cuando vienen las situaciones de bajo riesgo, él lanzó muy bien. De hecho, no permitió carreras y ponchó, tuvo una buena tasa de poncho, una buena tasa de boleto, pero al final tú le pierdes confianza a un lanzador cuando no te hace el trabajo en situaciones importantes. De hecho, el movimiento ahora es porque no confía en él y segundo, quieren traer a Darren O'Day. Darren O'Day es un lanzador de las mismas características
digamos, en cuanto a uso. No vayamos ya a la parte analítica y la forma en que trabajan los lanzadores, pero en cuanto a uso, son muy parecidos. Darren O'Day también trabaja en situaciones de bajo riesgo. De hecho, tiene una efectividad y unos números excelentes, pero cuando te vas ya al detalle en sus situaciones de alto riesgo, es un lanzador bastante bateado. Entonces ya él lanza quinto, sexto inning, pocas situaciones de late critical, es otro rol. Y para ese rol, generalmente tú pagas unos 2 millones, 1.500.000, no más que eso, porque ese es el rol que va a ser un rol de menos valor dentro del equipo, ¿ok? No vas a tener un lanzador de 9 millones para que te lance el quinto inning o el segundo inning de un juego que esté por 10-0, ¿no? Y el pitcher haya tenido que salir, no. Tú quieres un lanzador de 10 millones como relevista a séptimo, octavo, noveno. Por eso, si vemos el movimiento de Zach Britton, 13 millones para un setup closer, no está mal. 10 millones o 9 millones para Ottavino, siendo un middle reliever, creo que es un movimiento bastante, creo que es un salario bastante elevado, ¿no? Pero ahí explico dos cosas. Una, que ya venía del año anterior. Lo que pasa es que el uso de Ottavino ya se ve en low level situations este año 100%, porque con la regla de los 3 outs por relevista se vieron obligados, pero es que el año anterior, en la parte final de la campaña, Boone le utilizó muchas veces solo como especialista diestro. O sea, le sacaba solo para un bateador puntual, y si no hacía el trabajo daba una base por bolas, que es donde a veces él tiene problemas. Realmente le sacaba del juego. Y este movimiento le ha permitido, además del movimiento de Darren O'Day, incorporar a Justin Wilson y traer de vuelta a Brett Gardner, y aún así ahorrarse dinero a los Yankees. No, y el año pasado, recuerda, Ottavino, durante el playoff hubo situaciones importantes, trascendentales, que Boone decía traerlo a Siga o a César, ¿no? Entonces, si allí te cambia. César antes que a Ottavino, es que no confío. Ya hay algún problema, y la gente, en Twitter, la gente comentaba y hacía críticas, pero es que te das cuenta que no había confianza, y ese es el tema, no hay confianza. Y para pagar 9 millones por un lanzador que no tengo confianza, prefiero hacer algún tipo de movimiento, ¿no? Y ahí salieron los salvadores Medias Rojas de Boston y ayudaron en este sentido a los Yankees a disminuir su payroll y a realizar todos estos movimientos que vienen a continuación antes de caer en lo que sería el CBT. O sea, es como dices tú, con los movimientos de Gardner, O'Day y Wilson, cubren varias necesidades, porque Wilson también puede ser un setup, tiene muchísimo sus K por 9 y sus bases por bolas por 9 no son élites, de hecho son un poco altas, pero los K por 9 para un lanzador zurdo que puede dominar a derechos y a zurdos también, que es importante para arreglar los 3 bateadores, es de un valor tremendo, y el salario que le pagan es menos de $3 millones. Entonces, el valor que va a tener él junto a O'Day en este rol de middle reliever, y sumado a Brito, a Siga, a César, etcétera. No, ya una cosa, que yo creo que ellos ya el año pasado tenían decidido utilizar a Chad Green en un rol más concreto, más cercano a lo que puede ser el final del bullpen, que es Britton y Aroldis Chapman, pero Green siempre ha sido un lanzador de entrada y media, o sea, un poco sobreusado, que es verdad que cuando ya se le utiliza en exceso, su rendimiento disminuye un poco, pero es verdad que cuando Chad Green está bien, su recta es prácticamente intocable. El año pasado introducen una curva en Chad Green con excepcionales resultados. Ellos, con la nueva gente que está trabajando del lado del picheo, Matt Blake y Sam Green, tienen un entendimiento, yo creo, más claro de cómo tienen que mezclar este tipo de lanzamientos, y yo espero una temporada de Chad Green muy buena, porque yo creo que el aminorarle la carga de trabajo, porque es que el año pasado él en playoff y en la parte final de la temporada tenía que hacer su trabajo, y el que está proyectado de Ottavino. Entonces, al final, eso, jugársela con Loáisiga, que es un jugador que tiene las condiciones, pero que le falta pitchability, pues le permite generar un marco de bullpen mucho más favorable para el que ellos quieren. Pero aquí hay una cosa que hay que ponerse a estudiar,
que es las estructuras de los últimos contratos que ha firmado Brett Gardner con los Yankees y los porqués. Sí, sí. Estos tres contratos son, en estructura son idénticos. Y he visto en redes sociales e incluso en noticias que lo comentan como una opción mutua. Estas no son opciones mutuas. Las opciones mutuas de los contratos es una opción y la otra. Los dos tienen que elegir la opción. ¿Okay? En este caso es uno u otro. Por ejemplo, Brett Gardner tiene el contrato de este año y tiene una opción de jugador para el año que viene, 2022. ¿Qué hace esta opción de jugador? Esta opción de jugador lo que hace es añadirle un año garantizado al contrato y por ende ese AB se disminuye, ¿ok? O sea, el denominador aumenta, el monto puede ser subir también, pero al denominador subir, ese AB o ese salario promedio anual disminuye y por ende hay un mayor holgura en lo que es el CBT. Y lo hicieron en los tres. Hicieron el contrato de Gardner, el de O'Day y Wilson. ¿Cómo funciona? El contrato de opción de un jugador y tiene una opción del equipo si el jugador declina, con un buyout. Ese buyout o cláusula de rescisión es exactamente la mitad del salario que recibiría el jugador en 2022 si ejerce la opción. Entonces, quedas allí un poco como, si yo lo hago bien, quizás no valga la pena ir a tomar esa opción, porque el equipo me da una opción que es la mitad de lo que yo tendría de salario. Entonces, al final lo que quiere el equipo es, yo quiero un año del jugador, pero con este disfraz acá de una opción de jugador, yo lo que hago es disminuir ese salario promedio, ¿ok? Es un poco el movimiento que ellos intentan hacer en este caso. Hombre, yo creo que la gerencia de los Yankees ha sido un poco inteligente / chantajista en una cosa. O sea, ellos sabían que Brett Gardner tuviera opciones, que probablemente sí que las tendría, su única intención era jugar en los Yankees, probablemente jugar un último año en un equipo que ellos se ven competitivos, porque yo creo que han cumplido todos los objetivos que tenían, que era la Liga Americana. Hay una disminución de nivel evidente porque el equipo más competitivo en los últimos años, que han sido los Houston Astros, han dado un claro paso atrás. Otro equipo muy fuerte que ha sido una powerhouse estos años, que es Boston, está en un periodo de reconstrucción. Sí que hay algún equipo emergente. Bueno, Cleveland Indians claramente es mucho menos competitivo que era. Bueno, podemos decir que Chicago White Sox sí va hacia adelante o Minnesota, pero son equipos que para mí están claramente por detrás en cuanto a potencial de los Yankees a día de hoy, porque tú miras el lineup de los Yankees y probablemente el único, digamos así, red flag importante que tienen es la salud en términos de rotación, y ellos han hecho ahí una apuesta por unos jugadores que tienen mucho talento, pero que tienen ese problema de salud. Y se guardan incluso un cierto margen para hacer algún traspaso a mitad de temporada por algún pitcher controlable. Y ellos quieren un poco también evaluar el paso adelante que han dado ellos en cuanto a player development, en cuanto a desarrollo de lanzadores, ver si son capaces de saber qué hay en David García, qué hay en Clark Smith, qué hay en Luis Medina, qué hay en Luis Gil, y en estos jugadores por los que ellos han hecho una apuesta clara y ya están en el roster de 40. Y eso les va a dar una flexibilidad, pero para mí lo que es sumamente interesante es que les va a permitir pivotar y decidir si de cara al año que viene Gary Sánchez y Gleyber Torres son las opciones adecuadas en la receptoría y en el campo corto, y si ellos entienden que no lo son, van a tener una gran flexibilidad en la próxima agencia libre en la que los nombres, sobre todo en el campo corto, van a ser jugadores de un talento diferencial que al final ellos lo que pueden necesitar para poner un equipo de calibre campeón, que se dice tanto cuando uno es seguidor de los Yankees y se busca en Nueva York. Entonces, me parece muy bien desglosado cada paso que han ido dando y me parece que han cumplido unos objetivos que no eran sencillos de hacer antes de la off-season y que realmente para mí ha sido un éxito en cuanto a los movimientos que han hecho. Y hay otro punto importante allí que casi lo pasamos, ¿no? La cantidad de peloteros a los que le dieron contrato de liga menor y que son calibre MLB.
Tú tienes a Jay Bruce, Robinson Chirinos, etcétera, etcétera. Tienes peloteros que realmente podrían hacer el equipo, pero hasta ahora no tienen contrato garantizado. Solo sería el contrato garantizado si hacen el club y si hacen el roster de 26, y si hacen el roster de 26, el salario es de 1.500.000, igual se mantienen por debajo del CBT. Entonces ellos le da ese punto es bien interesante, la parte del pivot, o sea, la posibilidad de hacer movimientos y ajustar con eso. Recuerda también que eso siempre lo hemos comentado, el CBT no se calcula ahora mismo, el CBT ahora es estimado, la nómina es estimada, el CBT se calcula al final de octubre, cómo quedó el equipo en cuanto a contrataciones, ventas, etcétera, etcétera. O sea, hasta ahora el equipo tiene 207 millones de CBT, pero podría llegar a 212 millones en algún punto y después hacer algún tipo de movimiento para volver a caer por debajo antes de que se acabe la temporada. Por ejemplo, tú lo mencionaste bien, podrías hacer una contratación de un pelotero que esté en años de arbitraje o de un pelotero que vaya a ser agente libre el año que viene y solamente lo contratas en agosto o septiembre y solamente pagas la porción de su salario en agosto o septiembre y todavía quedarías por debajo del CBT, 209, 209.5, no llegas hasta los 210 y al final yo creo que ese es el movimiento que van a estar haciendo. La conclusión en este punto para ellos era prioridad esto y mantenerse competitivos y creo que a pesar de que puede haber algunas críticas, creo que lo hicieron de la forma correcta, ¿no? Bueno, acabamos y creo que son dos ejemplos de cómo se mueven las agencias libres de equipos de mercado grande. Creo que los Dodgers tradicionalmente han actuado un poco como este año los Yankees y eso les ha permitido tener la flexibilidad necesaria para cometer los movimientos en el momento que ellos entendieron que era el talento diferencial, como fue el traspaso de Mookie Betts y la posterior renovación, y este año cuando ya absolutamente nos han dejado todos fuera de juego con la contratación de Trevor Bauer, porque ellos entendían que era el jugador diferencial que ellos necesitaban para protegerse un poco de la amenaza de los Padres y de los Mets. Y al final los equipos que están para mí un paso por delante en términos de gerencia ahora mismo, como son los Dodgers. Y bueno, los Yankees yo creo que se han mantenido competitivos y que han dado esa flexibilidad de la que hemos hablado. Gracias por la clase, José Manuel. Ha sido absolutamente increíble y para mí muy divertido, como todo el mundo y reconocido seguidor de los Yankees. Y bueno, yo siempre creo que a Cashman se le da menos mérito del que realmente tiene y desde que yo tengo uso de razón, los Yankees siempre compiten. Falta la asignatura final, que es ganar, y intentarán que este año conseguirlo. Ha sido un placer, José Manuel. Placer, cuídate.